Muy buenas, soy Diego Galilea, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te voy a enseñar a aplicar a tus fotografías un efecto de pintura a lápiz. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestra imagen con Photoshop. Para ello simplemente arrastramos y ya la tenemos abierta. Vamos a desbloquear la capa fondo y la vamos a duplicar haciendo clic en comando J, o podemos ir a capa, duplicar capa. Lo próximo que vamos a hacer va a ser aplicar una capa de ajustes de tono saturación. Para ello vamos aquí y picamos tono saturación. Vamos a bajar la saturación de la imagen a -100. Cerramos el controlador de los ajustes de tono saturación, seleccionamos la capa que hemos duplicado y la vamos a poner en el modo de fusión de sobreexponer color. Ahora vamos a invertir esta capa. Podemos hacerlo con el atajo comando I, o podríamos ir a imagen, ajustes, invertir. Tranquilo, porque es esto lo que tienes que ver, una imagen en blanco. Ahora vamos a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano. Para ello vamos a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Ahora sí empezarás a ver el efecto aplicado en tu fotografía y simplemente lo que tendrás que hacer es ajustar el parámetro de radio hasta encontrar el valor que más se ajuste a lo que estás buscando en tu fotografía. En mi caso lo voy a dejar cerca de 50 píxeles. Hacemos clic en OK y listo. Antes de terminar vamos a hacer un par de ajustes más para perfeccionar nuestra imagen. El primero de ellos sería aplicar una capa de ajuste de niveles. Para ello vamos a las capas de ajustes y seleccionamos niveles. Lo que vamos a hacer con este ajuste es eliminar las partes de la imagen que no tienen información. Como ves aquí, hasta el punto 60 no tiene información. Si nos lo llevamos más hacia la derecha, empezamos a tener negros muy contrastados. Entonces lo vamos a dejar hasta el punto 60 y también los blancos, que son totalmente blancos, los vamos a eliminar para intentar quitar las manchas que veis que, por ejemplo, tiene este trozo de la pared. Podemos seleccionar el ajuste que más nos guste dentro de los tonos medios de la imagen. En mi caso lo voy a dejar pues por aquí. Cerramos el controlador de este ajuste y ahora a través de la máscara de capa con nuestro pincel, haciendo clic en B o yendo a la herramienta pincel, vamos a eliminar las partes que han quedado demasiado contrastadas. Para ello vamos a ajustar nuestro pincel a un tamaño medio, en mi caso unos 350 puntos, aunque esto dependerá de vuestra imagen, pero sí que sí vais a dejar la dureza al 0% y la opacidad en torno a un 40%. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir picando en las zonas que están muy contrastadas. Veis que ahí hay negros que son totalmente oscuros. Vamos a ir pintando y vamos a ir haciendo pues que estas zonas no sean tan negras y que sean más aproximadas a un tono grafito que nos daría el lapicero. Vale, pues este primer ajuste estaría completo y lo que finalmente vamos a hacer va a ser eliminar con un pincel, en mi caso en blanco porque es el fondo de la fotografía blanco, las partes que no nos interesan. Por ejemplo, el efecto ha generado esta mancha por aquí o todas estas partes me las quiero cargar, así que creamos una capa y con el pincel en color blanco vamos a ir pintando sobre las partes que nos queremos cargar. Bueno, pues este sería el resultado final. Te recomiendo que dejes alguna mancha de color gris o en algún tono que no sea perfecta la imagen, y es que un lienzo cuando está pintado a lápiz siempre deja algún pequeño rastro de grafito, así que eso dará más realismo a tu imagen. Para finalizar simplemente haremos archivo, guardar como, guardar en el ordenador, le damos el nombre que queramos, efecto lápiz, y lo podemos guardar por ejemplo en formato JPG. Hacemos clic en guardar, seleccionamos la máxima calidad y hacemos clic en OK. Así ya tendríamos nuestra imagen. No olvides dejar tu me gusta en el vídeo y suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Un saludo y nos vemos muy pronto. Chao.